Hola, buenos días. Soy el doctor Ángel Hidalgo y hoy le quiero hablar de cómo alcanzar el éxito. Lo principal es no tener duda de lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, yo cuando quise hacer mi disertación, yo tenía una idea específica de lo que quería hacer. Pero cuando entrego el proyecto, mi director de disertación me dice, no, yo no creo lo que tú dices es posible, no lo puedes comprobar. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que demostrarle a él que yo estaba en lo correcto y que mi idea no tenía por qué ser cambiada. Eso es muy fácil en la vida, que venga alguien y te quiere imponer lo que él piensa o lo que ella piensa. Por eso es importante que ustedes siempre estén seguros de sí en cualquier paso que vayan a dar en la vida. Por ejemplo, mi situación fue que yo planteé para mi proyecto de disertación que la literatura cubana tenía una dosis muy fuerte de extranjerismo, que era extranjera e híbrida, que había sido escrita por cubanos, extranjeros, y que muchos habían muerto en el exilio. Él quiso mezclar la política con la literatura y le dije, no, yo estoy hablando de literatura. Entonces me dijo, plantéame qué es lo que tú quieres decir. Entonces yo le dije que la literatura cubana había empezado con un escrito extranjero. ¿Quién había sido? Silvestre de Balboa. Era un español, había nacido en las Islas Canarias y había llegado a Cuba y escribió el primer poema épico de la literatura cubana, y de ahí empieza la literatura cubana con su poema El espejo de paciencia de 1608. Entonces, al yo decirle eso, me dijo, no, es que muchas literaturas fueron escritas en principio por extranjeros. Pero yo le dije, en Cuba hubo un hueco desde la llegada de los españoles hasta 200 años después, que fue cuando se empezó a ver indicios de la literatura cubana. En este caso, quien escribía la historia que iba sucediendo en Cuba, lo escribían los sacerdotes españoles. Pero entonces le empecé a poner nombres de personajes cubanos que han muerto en el extranjero, nacieron en Cuba, han muerto en el extranjero, o han vivido, o han nacido en el extranjero, o son hijos de extranjeros nacidos en Cuba y que han muerto afuera. Empecé con José María Heredia, ¿no? De padres dominicanos, llega a Cuba, estudia en Cuba, tiene que exiliarse, salirse de Cuba porque ya tenía problemas con la colonia. Estuvo en Estados Unidos, murió en México. ¿Y de qué escribió Heredia? Escribió, por ejemplo, de las cataratas del Niágara. No escribió de Río Cauto en Cuba. Escribió de la cultura india de México, los aztecas, los mayas. No escribió de los taínos. No es porque no quería, sino la riqueza cultural que tenían los otros países que no tenían las islas del Caribe en el lado literario. Yo estoy hablando siempre de la parte literaria. Después, como le dije, muchos extranjeros también fueron asociados a la literatura cubana. Tenemos a Domingo del Montes, ¿no? Nació en Venezuela y es un escritor que se considera cubano, que también después tiene que morir afuera en el exterior debido a que te tiene que exiliar de Cuba. Así que es un doble exiliado y es un escritor que se considera dentro de la literatura cubana. Tenemos personajes como el padre Félix Valera, cubano, escribió las cartas de Espidio. ¿Dónde muere? En Estados Unidos. Otro cubano que escribió, amamantó la cultura extranjera. Y de esa manera yo fui exponiéndole a él que si uno va a ver la literatura cubana del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, la mayor parte de los escritores han escrito muchas de sus obras desde el extranjero y han muerto en el extranjero. Y seguimos hablando, por ejemplo, Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Peregrina, como se le conoce. Nació en Camagüey, murió en España. Sus mayores novelas siempre las escribía fuera de Cuba, sus poemas, etc. Tenemos a José Martí, el poeta.
tuvo que exiliarse de Cuba a muy temprana edad, 16, 17 años, y regresó a Cuba hasta los 43. Así que estás hablando un hueco, un vacío en la mentalidad de un escritor desde afuera. Son 26 años, si quieres contar, de 17 a los 43, cuando muere. Entonces, ¿se puede decir que solamente Martí tenía una idea cubana o también tenía una mentalidad extranjera? Y de ahí sí, seguí exponiendo toda la generación del 98 de Cuba hasta que salté a una persona que habló muy bien y creó un concepto que la academia lo toma mucho, que es la transculturación, Fernando Ortiz. Fernando Ortiz nació en Cuba, pero hizo todos sus estudios en el exterior, en este caso en España, tanto su bachillerato, regresó a Cuba, después se regresó a España de nuevo, terminó su licenciatura en España, terminó su doctorado en Derecho en España. ¿Tendrá una mentalidad cubana solamente? ¿O como dijo él, que el cubano es un ave que vuela a donde quiera? Y siempre ha escrito y ha estado y ha establecido su cultura del lugar donde lo hayan dejado. Después le puso el caso de que mucha gente no conoce, de Alejo Carpentier. Lo tienen como un escritor cubano completo dentro de la literatura cubana. Alejo Carpentier nació en Suiza y murió en Francia. Sí, estuvo en Cuba en su adolescencia, tuvo que exiliarse rápido porque la dictadura de Gerardo Machado lo quería matar, estuvo preso, etc. Escribió todas sus novelas, escribió de la negritud, escribió del Caribe con un lenguaje rebuscado, un lenguaje del siglo de oro, ¿no? Y normalmente sus novelas no tienen unos nombres propios latinos, sino tienen nombre de príncipe, de reyes, etc. No, su gran novela, su descripción, lo real maravilloso, etcétera. Y por último, le quise hablar, porque yo no, para no extenderme, yo lo que le quiero exponer como la literatura cubana, los mayores escritores que le pueden venir a la mente a ustedes, escribieron desde el extranjero. La mayoría escribió del extranjero o murió en el extranjero o viajaban ida y vuelta a Cuba, eran embajadores, eran personas que tenían de eventos culturales, etcétera, que siempre escribían desde afuera y volvían. Tenemos a Guillermo Cabrera Infante, Tres Tigres, donde murió en Londres, un cubano hasta el principio de la Revolución Cubana y después se tuvo que exiliar. Y por último tenemos al poeta Eberto Padilla, cubano también, que tuvo que salir de Cuba por problemas con el gobierno cubano, por sus ideas, con su poemario Fuera de Juego, si mal no recuerdo. Entonces lo que quise decir fue que la literatura cubana, como le he planteado a ustedes, tiene una dosis muy grande de extranjerismo, ¿no? Es extranjera en su mayor parte, ¿no? Como dije yo, que los cubanos, la literatura cubana es como la historia de los judíos, su mayor parte o una gran parte de ella, para ser exacto, se ha escrito desde el extranjero, ¿no? O por personas que han muerto en el extranjero. Y si ustedes hacen una historia, ¿no?, de la literatura cubana y empiezan a enumerar escritores, van a ver que muchos han muerto fuera de Cuba. Por eso, como les dije, tienen que creer en ustedes y cuando planteen un proyecto, no dejarse influenciar por otras personas, porque eso normalmente es lo que hacemos los seres humanos. Queremos decirle lo que tienes que hacer. Es bueno oír, porque el que oye llega viejo, ¿no? Como podemos decir, pero tampoco dejen que otra persona se interponga en tus ideas para establecer en este caso en la vida un negocio, un proyecto, porque eso siempre después te va a pesar. Tú tienes que creer en ti y creyendo en ti vas a triunfar en la vida. Por eso le quería decir esta historia, le quería narrar esta historia propia de mi persona para que ustedes sepan que el triunfo se logra siempre que ustedes tengan presente que ustedes son los que más valen, que no puede venir nadie más a decirle, haz esto porque tú estás mal. Normalmente los seres humanos tenemos esa conducta de querer demostrar nuestra inteligencia brincando por encima de los demás. Por eso, no se dejen. Crean en ustedes y hacia adelante y van a obtener el triunfo. Bueno,
Con este episodio termino hoy y recuerden, la vida es bella. Hasta luego.